CorelDRAW trata de manera diferente los contornos y los objetos. Con esto tenemos limitadas las cosas que podemos realizar sobre los contornos, pero con un simple comando que tiene el programa podemos hacer la conversión de contornos a objetos. Esto resultará en la creación de un nuevo objeto que a su vez va a contener su propio relleno y un nuevo contorno. Se escucha algo complejo, así que mejor voy a ponerte un ejemplo. Voy a crear un contorno, nuevamente un contorno con forma de escuadra. Voy a modificar su grosor, voy a acercar el zoom. Ya hemos visto que los contornos únicamente tienen o pueden modificar esa propiedad, el contorno, ya sea su color o el grosor, como lo hice hace un momento. Sin embargo, no tienen relleno. El relleno únicamente funciona con formas cerradas, como ya te enseñé anteriormente. Voy a crear un óvalo. Esta es una forma cerrada porque el contorno tiene un inicio y un final exactamente en el mismo punto. Así que sí puedo aplicarle un relleno, cualquier color. Y como puedes ver, también tiene contorno. Voy a agregar un grosor para que se vea claramente. Este objeto tiene contorno y relleno, y este únicamente es un contorno. Y aquí te voy a explicar lo interesante de esto de convertir un contorno en objeto, es decir, algo como esto que tenga su propio relleno y su contorno. Voy a eliminar este contorno y voy a crear uno nuevo. Voy a utilizar la herramienta pluma. Lo que acabo de crear es esta figura que tiene esquinas que terminan en punta. Como vimos en las propiedades de los contornos, podemos hacer que las puntas estén redondeadas. Esto es interesante porque al aplicarle redondez va a tener una apariencia diferente como la que estás viendo. Pero, ¿qué pasaría si quiero crear un objeto que tenga precisamente esta forma? Crear objetos con esquinas redondeadas en teoría es algo complicado porque tendríamos que empezar a crear las líneas y justo en las puntas crear con técnicas avanzadas la redondez, como lo estás viendo. Pero esto para un principiante puede ser algo complejo y sobre todo tener que crear nuevamente otras líneas aquí y aplicar una redondez para que se empiece a ver esto. Pero la ventaja de los objetos es que vamos a poder aplicarle un contorno y no así con este que es únicamente contorno. Pero gracias al comando que mencioné en un principio, este contorno con estas esquinas redondeadas lo podemos convertir en objeto. Una vez que está seleccionado el contorno, vamos a seleccionar donde dice organizar y al final vemos una opción que dice convertir contorno en objeto. Voy a hacer clic. Ahora, parecería que no ha pasado nada, sin embargo, voy a hacer clic en el relleno y vemos cómo empieza a cambiar. Ahora voy a hacer clic para cambiar el contorno y vemos lo que ha pasado. El contorno que anteriormente era únicamente eso, contorno, ahora se ha convertido en un objeto que tiene su propio contorno. Insisto en que esto se escucha algo complejo, pero si lo ves así, verás la gran utilidad que tiene. Y lo interesante aquí es que podríamos utilizar cualquier herramienta para crear contornos. Nuevamente voy a seleccionar la herramienta pluma y voy a crear una especie de triángulo exactamente ahí. Ahora voy a hacer que el grosor de este contorno sea algo grande, como esto que estás viendo. Y voy a cambiar la esquina a redonda para que se vea así. Ahora iré a organizar, convertir en objeto y ya tengo rápidamente un objeto con una esquina redondeada como la que estás viendo. Si no eres un usuario muy avanzado, seguramente crear un objeto como el que estás viendo usando únicamente alguna herramienta como la herramienta pluma se te va a hacer bastante complicado porque necesitas primeramente dominar dicha herramienta y una vez que lo hagas, tal vez serás capaz de crear algo como esto. Y es que aunque es una forma sencilla, en teoría, no es tan fácil crearla. Repito, si eres principiante. ¿Y qué pasaría entonces si creamos figuras más avanzadas que vayan a tener las esquinas redondeadas o inclusive biseladas? Porque también podemos seleccionar esa opción aquí, biseladas, y a cambiar el grosor. Esto de cambiar el grosor es únicamente tomando en cuenta cómo quiero que esté el objeto final.
Voy a cambiarle las esquinas. Ahora lo voy a convertir en un objeto y ya puedo manipular de forma independiente su contorno, así como su relleno. Recuerda únicamente que debes crear los contornos, hacer los cambios que sean necesarios en ellos, como en mi caso cambiar el grosor y aplicar un efecto de esquina redondeada y después crear el objeto, y así rápidamente dicho objeto tendrá su propio relleno y su propio contorno.